el candidato Jorge Amaya Mendívil, quien iba por un puesto a la Comisión Reguladora de Energía, CRE, no supo contestar cuando la senadora panista Xóchitl Gálvez le preguntó ¿qué es un cel? Él solo levantó su celular. En la comparecencia de aspirantes a integrar la CRE ante la Comisión de Energía, se realizó una reunión donde los diversos candidatos fueron puestos a prueba, solo que algunos revelaron su falta de conocimiento ante los temas que se cuestionaron. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió ternas hacia la Cámara Alta con el fin de tener opciones para sustituir a Neus Peniche Sala, de la Comisión Reguladora de Energía, CRE, de los cuales están los nombres de Jorge Amaya Mendívil, Norma Leticia Campos Aragón y Alfonso López Alvarado. En la ronda de preguntas, realizada en la noche del día 13 de febrero, la senadora Xóchitl le preguntó a Jorge Amaya, ¿qué es un cel? Y él solo respondió, ¿qué es una cel? Esto es un cel. Levantó su celular y se rió. Ante tal respuesta, los senadores que estaban presentes comentaron: queremos hacer una pausa a los aspirantes que están participando, porque ya estamos aquí como en una pachanga. Xóchitl estuvo de acuerdo con lo mencionado y comentó que los candidatos no habían respondido nada. Las preguntas que he hecho son meramente técnicas y no hubo respuesta. Entonces no me parece que me digan que les estamos faltando al respeto cuando son candidatos para ser comisionados de la Comisión Reguladora de Energía, señaló la senadora de Acción Nacional. Entonces ahí sí, perdón, pero la verdad es que nos dio un poco de risa. Porque ya no queremos insistir y ya no queremos insistir. O sea, dijimos que no nos conteste, eso es todo, puntualizó. Y mientras un senador de la mesa pidió que llevaran a personas capacitadas para contestar, el senador Armando Guadiana Tijerina, que es ingeniero civil y tiene una maestría en ciencias, con especialidad en investigación de operaciones, comentó: yo no tengo por qué saber qué es un cel o un teléfono celular. Un cel, un certificado de energía limpia, ¿verdad? No tienen por qué saber las siglas. Xóchitl finalizó diciendo que la incapacidad también es corrupción. Aparte de ser honesto, tendría que ser indispensable. Para cualquier cargo público, hay que ser capaz. Comillas, yo ahí si no compro el tema de que se puede omitir la capacidad si hay honestidad, porque justamente por la incapacidad de muchos políticos hemos pagado consecuencias muy grandes en este país. La incapacidad también es corrupción, porque puedes tomar decisiones muy negativas que le cuesten dinero al país. De los 3 personajes que fueron seleccionados para candidatos y que mandó el presidente López Obrador, ninguno cumple con el perfil adecuado para el puesto solicitado en materia de energía. Ángel Carrizales López, se le olvidó decir que había trabajado como coordinador de logística con el partido de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, y confesó que desconoce qué es el CENACE, Centro Nacional de Control Energético.
Luis Linares Zapata es fundador del medio La Jornada y es maestro de negocios y economía aplicada, y aunque se le felicitó por supuesto, le comentaron que no cuenta con el requisito de ser ingeniero físico, matemático o de ciencias,